Hola, ¿cómo les va? Bueno, en esta oportunidad vamos a hacer el ejercicio número 4 de la guía número 7. Este es un ejercicio de un transmisor de FM en directa. Si recordamos un poco a través del diagrama en bloques visto en la teoría, el transmisor de FM indirecta consta de un modulador de frecuencia de banda angosta, que a su vez este está compuesto por un modulador de fase y un integrador. Después una etapa de multiplicación. Luego a esa salida se la afecta por un oscilador local para moverla en frecuencia y después obtener la salida. En este caso el transmisor de FM indirecta consta de 6 triplicadores. ¿Está bien? Cada triplicador tiene un filtro pasabanda de salida que tiene que cumplir estas características. En esta desigualdad no se especifica cuánto tiene que ser el ancho de banda de cada filtro pasabanda de la salida de cada triplicador. Bien. Además, nos dan datos impuestos para la salida, que en este caso la frecuencia de portadora es de 10 MHz, nos piden una desviación de 3 y nos dan como dato que el ancho de banda del mensaje es de 4 kHz. Además, la frecuencia del oscilador del modulador de frecuencia de banda angosta, que es de 100 kHz. Si miramos a la salida del transmisor de FM indirecta, vamos a tener un F delta, que va a ser la multiplicación de la desviación por el ancho de banda del mensaje, y nos va a dar 12 kHz. ¿Está bien? Y después vamos a tener esta constante, 729, que es el número a través del cual va a sufrir algunas variables, van a estar afectadas por este número desde que la señal sale del modulador de frecuencia de banda angosta hasta la salida. Bien. Si ahora miramos la salida del modulador de frecuencia de banda angosta, vamos a tener un F delta sub 0 que va a ser los 12 kHz, el F delta a la salida de todo el transmisor de FM indirecta, dividido 729. Eso nos va a dar un F delta igual a 16,46 Hz. Repito, ese F delta es el F delta que voy a tener a la salida del modulador de frecuencia de banda angosta. Bien, la frecuencia de portadora de esa señal va a ser de 100 kHz. ¿Está bien? Y el ancho de banda lo podemos calcular a través de esta ecuación. Si hacemos los cálculos nos va a dar que es mucho menor a 1, entonces el ancho de banda de salida de la señal va a ser de 8 kHz. Ahora, si yo observo la salida del primer triplicador, voy a obtener que la frecuencia de portadora de esa señal va a ser 3 veces la frecuencia de portadora que tenía a la entrada, o sea que su valor va a ser de 300 kHz. Bien, el F delta también va a estar multiplicado por F delta sub 0 por 3 y nos va a dar un F delta de 49,383 Hz. ¿Está bien? Si otra vez calculamos la desviación en esta etapa, nos da mucho menor que 1, entonces el ancho de banda va a seguir siendo de 8 kHz. ¿Está bien? Ahora voy a analizar el ancho de banda del filtro pasabanda de salida del primer triplicador. Bien, si yo hago la cuenta, el rango que debe cumplir ese ancho de banda del filtro pasabanda es el que tenemos en esta desigualdad. ¿Está bien? ¿Por qué nos pide que sea menor a una cota de, por ejemplo, 30 kHz? Bueno, para cuando se efectúe la multiplicación pueda quedarme solo con una señal
que a mí me interese y esté rechazando las que tengo que rechazar. ¿Está bien? Pero a su vez me pide que ese ancho de banda tiene que ser mayor a una cota de tal manera que pueda pasar el mensaje. En la mayoría de los casos vamos a adoptar un ancho de banda que esté en este rango. En la mayoría de los cálculos que vamos a seguir haciendo en este ejercicio, vamos a adoptar una frecuencia intermedia. Si analizo hasta el cuarto triplicador, en este cuadro vamos a ver todos los números obtenidos. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa? Si quisiéramos aplicar un quinto triplicador, luego de la etapa 4, nos daría una frecuencia de portadora de 24,3 MHz, que nos estaría cayendo fuera del rango o de las especificaciones de nuestro transmisor de FM indirecta. Recordemos que esta era de 10 MHz. ¿Bien? Así que en esta etapa, a la salida del cuarto triplicador, voy a colocar el down converter. ¿Está bien? El convertidor de frecuencia hacia abajo. ¿Cómo hallamos el valor del oscilador local para este down converter? Bueno, nosotros lo que queremos es obtener una salida en 10 MHz. ¿Está bien? Si vamos para atrás en el diagrama en bloque del transmisor de FM indirecta y atravesamos los últimos dos triplicadores, ahí vamos a obtener la frecuencia a la cual vamos a necesitar trasladar la señal. Esa frecuencia la vamos a llamar FD por frecuencia deseada, que si la multiplicamos por los dos triplicadores, volvemos a la salida obteniendo 10 MHz. ¿Está bien? Entonces, si despejamos FD, nos va a dar 1111,11 kHz. Bien. Con este dato, ahora vamos a poder hallar la frecuencia del oscilador local del down converter. Bien. La frecuencia de salida, de portadora de salida de la etapa 4 menos la del oscilador local nos va a dar la deseada. Si despejamos la frecuencia del oscilador local, nos va a dar 6,98 MHz. Bien, una vez trasladada la señal hacia abajo, ahora sí vamos a aplicar los últimos dos triplicadores. ¿Está bien? Bueno, hallando los cálculos nos van a dar estos números, en donde el D ya no es mucho menor a 1. Acá quiero hacer un paréntesis, había algunos números del cuadro anterior en donde D no era mucho menor a 1, pero bueno, yo lo adopté así en estos casos, pero ya con estos números, D igual 1 y D igual 3, vamos a adoptar los criterios que aparecen en el cuadro. Bien, y como vemos, a la salida de la etapa 6 vamos a tener un F delta de 12 kHz y una frecuencia de portadora de 10 MHz, que eran los requisitos de este transmisor de FM indirecta. Si miramos un diagrama en bloques de cómo nos quedaría el transmisor de FM indirecta, podemos observar que tenemos el modulador de frecuencia de banda angosta, los 4 triplicadores, el down converter, que nos va a trasladar esta señal hacia abajo, de manera tal que después de aplicar este filtro pasabanda está puesto para quedarnos solamente con la señal que nos interesa, y después esa señal, al afectarla por los dos triplicadores, vamos a obtener la señal de salida en 10 MHz. Bueno, muchísimas gracias.